Este es el momento del mensaje. La paz de Dios sea con todos nosotros en esta noche. Estamos aquí con la finalidad de adorar el nombre de Dios y a la vez estudiar la palabra de Dios en esta noche. Así que le damos la gracia a Dios que nos has dado la oportunidad de estar aquí en este lugar para hablar de su palabra. Y gracias también al hermano ministro del mes, Miguel García, que Dios puso en su mente para que nosotros pudiésemos estar aquí para hablar de la palabra de Dios. Así que a pesar de todo, hermanos, agradecidos estamos de Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amados hermanos, en esta noche vamos a tocar un tema que directamente no se ha hablado, pero los temas que hemos visto en días anteriores nos han llevado a nosotros a mejorar. Estuvimos viendo el tema de nuestro hermano Ramón García, que no envidiemos al impío. Y vimos que Dios quiere que nosotros nos mantengamos en santidad. También estuvimos viendo el tema de nuestro hermano Darío Guerrero, el poder y peligro de la lengua. Es decir, hermanos, que el tema que vamos a tratar hoy quizás directamente no se ha hablado, pero los temas que hemos escuchado, el Señor quiere que mejoremos. Y el Señor, en cada tema que se expone aquí, Dios quiere que esas cosas que nosotros estamos haciendo que a Él no le agrada, a partir de ahora la dejemos de hacer. Así que ya el hermano ha orado y sabemos que por fe el Señor nos va a ayudar en esta noche y todo va a salir de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Vamos a estar leyendo, hermanos, el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Pero antes de, vamos a ver, a modo de introducción, esta parte que dice, una pequeña reflexión habla de aquellas situaciones en las que por alguna razón caemos, pero sobre todo nos exhorta que no podemos olvidar que tenemos el derecho de levantarnos y volver a empezar. No importa cuántas veces caíste, si cada vez te volviste a levantar. El éxito en la vida no consiste en la prisa de correr, sino de llegar. No importa si perdiste una partida, acepta que ganaste en experiencia. La carrera de la vida no se trata de rapidez, sino de resistencia. En medio del error, ten la grandeza de decir, me equivoqué. Si caíste estando a punto de llegar, ten el valor de volverte a levantar y volver a empezar. Ese es el tema que vamos a compartir en esta noche, el tema del año, volver a empezar. Y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 24. Bien dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto es palabra de Dios. Amados hermanos, esta es la historia del hijo pródigo, la cual podemos ver que él le pidió la herencia a su padre. Y según la ley, hermanos, para uno poder heredar, debemos esperar que la persona muera para poder tomar parte de la herencia. Y él en vida le dice a su padre que le diera la herencia que le tocaba. El padre amablemente le entregó lo que a él le tocaba. ¿Y qué hizo este joven? Se fue a una ciudad a vivir perdidamente y malgastó todo lo que el padre le dio. Y llega el momento que comienza a faltarle y llega una gran hambre en aquella ciudad, y él, porque nadie se apiadó de él, tuvo que comer de la comida que comían los cerdos. Pero él, en medio de esa situación, en medio de esa prueba que pasó, volvió en sí. ¿Y qué volvió en sí? Volvió a recordar esos momentos que él vivió con su padre, donde no le hacía falta nada. Y ahí él recapacitó y se levantó y volvió donde su padre. Quise tomar esta historia, hermanos, para traerla a nosotros de Dios, y no nos falta nada. Pero llega un momento que el enemigo nos pone el pecado en bandeja de oro y puede hacer que en algún momento de nuestra vida volvamos hacia atrás. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Él estaba en su casa, tranquilo, ahí tenía todo. ¿Y qué hizo? Quiso tomar la rienda de su vida y desviarse a un camino la cual él entendió que no estaba bien. Quizás hoy en día nosotros podemos estar así y podemos tomar un camino la cual no nos lleva a la salvación. Pero en este día el Señor quiere que volvamos en sí. Él nos espera con los brazos abiertos. Y si hemos tomado algún camino o hemos hecho algo que a Él no le agrada, el Señor nos espera para perdonarnos. La decisión está en nosotros. Así como este joven meditó y dijo: no, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y allí yo estaba tranquilo, no me hacía falta nada. Así Cristo Jesús te espera. Aquí tenemos todo, hermanos, y a pesar de todo, sabemos que Él nos está preparando algo mucho mejor que lo que tenemos aquí en la tierra, que es vivir eternamente y para siempre en los cielos. Y vemos, hermanos, que cuando él regresa a su padre, él pensó que por la situación en que volvió a casa, pensó que su padre lo iba a rechazar. No, el padre mejor se alegró porque su hijo estaba perdido por ahí, no se sabía dónde estaba y le recibió. Le dio un beso, mandó a su jornalero a buscar un anillo, ropa, comida y vamos a festejar. Asimismo es nuestro Dios cuando nos apartamos del camino, que volvemos de nuevo a casa. Él nos recibe, nos pone ropa, nos limpia, nos liberta, nos salva. Eso hace Dios con nosotros. Dios no quiere que nosotros nos apartemos, pero si en algún momento caemos, tenemos que levantarnos. No podemos seguir en el pecado, no podemos seguir ahí, porque el enemigo eso es lo que quiere, esclavizarnos de una manera tal que perdamos nuestra salvación. Amados hermanos, cuando volvemos a empezar, pasamos por 4 etapas, y una de ellas es
que tenemos que hacer algo. Cuando uno cae, hay que hacer algo, hermanos. Y esto fue lo que hizo el joven, el hijo pródigo. En el versículo 17 y 18 de Lucas 15, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él pecó, él cayó, pero tomó una decisión. Él volvió en sí y recordó esos momentos en la casa de su padre. Y él dijo, no, pero de nada me sirve que yo esté aquí, sufrí en la casa de mi padre, yo estoy tranquilo y no me hace falta nada. ¿Y qué hizo él? Hizo un plan. Se levantó y fue para donde su padre. Y fue a donde su padre a buscar su perdón, porque pecó contra el cielo y pecó contra él. Nosotros debemos recordar la palabra del Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, que cuando nosotros fallamos a Dios, la palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios penetra nuestra alma y la parte, y nos hace entender que nosotros estamos mal. Y es tan poderosa la palabra de Dios que me confronta, y en medio de esa confrontación me hace meditar en ella. Esa confrontación que yo tengo con la palabra de Dios me hace meditar en ella. Y ahí yo reconozco, bueno, fuera de Dios nada soy y sin Él nada puedo hacer. Y ahí tomamos la decisión, tengo que volver donde mi Padre. Y 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hemos gustado de Cristo y hemos estado en su camino, cuando nos apartamos, la ley de Jehová nos hace meditar, porque nosotros estuvimos un tiempo en el camino y Dios cada día está en busca de que nosotros volvamos a su camino. Algunas veces nos la damos en desobediente y no queremos volver, y a veces es tarde cuando tomamos la decisión. Y nosotros debemos reflexionar en nuestro interior. Y al reflexionar, hermanos, debemos pensar en qué sería de mí apartado de Dios, fuera de su camino. ¿Qué me podría pasar a mí si yo no tengo a Cristo? El Señor quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Por ende, hermanos, cada día debemos meditar en la ley de Jehová. Cada día. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros debemos escudriñar cada día más la palabra de Dios. Si algún hermano quiere comentar, nuestro hermano Miguel Ángel. Sí, ahora sí. Eh,
volver a empezar, hermanos, no solamente para los que están descarriados. El hermano dijo una palabra y es que tenemos que hacer algo. Incluso dentro de la iglesia, muchos cristianos tienen que volver a empezar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque antes predicaban, ya no lo hacen. Antes visitaban a los hermanos, ya no lo hacen. Tienen que volver a empezar. No solamente para aquel que está descarriado, que tiene que volver a empezar. No solamente para aquel hermano débil, sino para incluso hermanos que están firmes, que han dejado de hacer cosas que antes hacían. Hoy es un buen momento de volver a empezar. Amén. ¿Algún otro hermano que quiera? Nuestro hermano Luis Galán. Muy importante cuando estábamos en el mundo también sin Dios y sin esperanza. No solamente, como dijera el hermano, los que se han desviado en ese sentido. Hoy, estando en la panadería, pasó un camión lleno de cerdo y el mal olor que dejó en el sector era algo terrible. Yo creo que el hijo pródigo, cuando estaba entre los cerdos, comida y con un ropaje ya tal vez obsoleto ya y viejo, se le presentó al padre allá con esa ropa apestosa, puesto que el mismo padre dice, le manda poner una vestimenta buena, ¿verdad? Olorosa, etcétera. Y también posiblemente lo mandó a bañar en ese sentido. Así hace nuestro Padre cuando se hace uno pródigo en la manera como muchos hermanos se han desviado también y cuando vuelven a Jesucristo, ¿verdad? Vienen de allá para acá apestosos, llenos de pecado, ¿verdad? Y para Dios es un olor que no es grato. Sin embargo, cuando lo limpia con la sangre de Jesucristo, ya es un olor grato para Amén. Dios. En ese sentido, yo creo que debemos ser precavidos para no adelantarnos a querer hacer lo que nosotros queremos por encima de la voluntad que me pertenece. Una noticia de hace en el país, le dice a su padre que le dé la parte que le corresponde de su herencia, y el padre parece que le dijo que no y lo apuñaló. Le dio unas cuantas puñaladas y ya usted sabe. Entonces, ya esto, nosotros no podemos adelantarnos a decirle tal vez a Dios, ¿y por qué no viene ya y nos da lo que nos toca allá arriba? Nosotros no somos merecedores de nada, sin embargo, por su misericordia. Amén. Gracias, hermano, por su participación. Nuestro hermano Miguel García. Hermano, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2, quiero leer del 1 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arte para los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras,
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Eso es palabra de Dios. Amén. Ya conocemos el contexto, hermano, de las 7 iglesias que se describen en Apocalipsis. Bueno, el punto es que Dios exalta y reconoce y alaba el accionar de esta iglesia en Éfeso, cómo había trabajado arduamente, cómo hacía cosas buenísimas que Dios la alabó, pero había descuidado algo. Y lo que Dios señala es que has dejado su primer amor. Entonces le motiva diciendo, recuerda de dónde has caído. Entonces, trayendo a colación, hermanos, aquí, yo creo que no puedo decir todos, pero me incluyo, he dejado caer algunas cosas. Y yo creo que cada hermano o muchos hermanos tal vez hemos descuidado, otros tal vez se han levantado, y qué bueno, Amén. tal vez se han levantado y están haciendo una obra mejor que como empezaron, porque es mejor empezar mal y terminar bien y no lo contrario. Entonces Dios le alaba por todo lo que hicieron, reconoce como hace Dios, pero le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no lo hace, entonces habrá consecuencias. De modo que volver a empezar, hermanos, es también retomar esas cosas que dejamos. Amén. El primer amor, Dios dice, ha dejado tu primer amor. Nosotros traemos a colación cuando nos convertimos, el fuego que tenemos. Y uno dice jocosamente, le sonreímos hasta los paluelú que se nos pasaban por el lado, o que le pasamos. Es decir, es una alegría que queremos contagiar a todo el mundo. Y eso es lindo, hermano. Yo creo que no hay Amén. nada más lindo que ese amor. Pero en verdad, el primer amor, hermanos, si lo ponemos en el orden divino, el primer amor es el amor a Dios. Amén. Es el primer amor. Ha dejado tu primer amor. Algunos lo interpretan que es el primero que uno llega cuando uno se convierte, pero también en el orden divino el primer amor es el amor a Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas y los demás amores son secundarios. Entonces, cuando uno deja ese amor a Dios, tal vez por centrar en nosotros mismos, tal vez por el trabajo, tal vez por la familia. Entonces, ese amor que demostrábamos hacia Dios, con ese esfuerzo, ese sacrificio que hacíamos. Hermano, tal vez hay otra cosa en primer lugar ahora, hay muchísimas cosas, incluyendo la diversión que nos puede quitar el tiempo de Dios. Entonces Dios dice, el amor a Dios es lo primero que debe existir. Miren cómo la Biblia, por ejemplo, Marcos capítulo 12, 30 en adelante, nos habla de ese amor a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Pero algunas veces tal vez ni siquiera en uno de esos renglones lo estamos haciendo. Entonces, aquí volvemos de nuevo. Tenemos que volver a empezar, hermanos. Amén. Realmente tenemos que volver a empezar y pedirle a Dios que nos ayude a amarle por encima de todas las cosas. Y si decimos que le amamos así, pues vamos a responder precisamente conforme a lo que decimos. Amén. Vamos a pedírselo a Dios, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias, hermano, por sus participaciones. Y es así, hermanos, a veces volviendo al primer amor, como decía nuestro hermano Miguel, ese fuego, ese deseo de querer estar en las cosas de Dios, quizás nosotros podamos dejar de hacer algo que antes hacíamos y quizás hemos mejorado. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros mejoremos y que nosotros, esas cosas que antes entusiasmadamente hacíamos, volvamos a retomarla. Sabemos que no somos perfectos, hermanos, pero hay que luchar por nosotros llegar a la perfección. Debemos luchar, hermanos, por madurar, como decía nuestro hermano Francis en el tema que estaba dando. Que nosotros, pues, cuando vinimos al Señor, nos recordemos de esas obras que nosotros hacíamos para la gloria de Dios. Y que si hemos decaído en algo, pues hoy es el día que podemos volver nuevamente a retomarlo. Aquí la exhortación es que nos levantemos, hermanos, que nos preocupemos más por la cosa de Dios,
Quizás en el lugar de Dios tenemos otras cosas seculares. Tenemos la familia, es importante la familia, pero debemos poner a Dios primero en todas las cosas. Para que todo pueda marchar bien, debe estar Dios en primer lugar. Y este tema nos lleva a nosotros a ese primer amor, la cual entregadamente nosotros, si decían, vamos a tal actividad, ahí estábamos. Vamos a hacer tal cosa, ahí estábamos. Y quizás hemos decaído en esto, hermanos, pero Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que mejoremos, que sigamos adelante, que la iglesia siga creciendo y que su obra siga hacia adelante, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amados hermanos, Lucas capítulo 15, versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Inmediatamente reconocemos que nosotros estamos mal, debemos levantarnos así como lo hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo? Se levantó inmediatamente. ¿Y a dónde fue? A donde su padre. ¿Y qué fue lo que él fue a buscar? El perdón. Así hoy el perdón está aquí, Cristo está aquí, hoy Él nos recibe. Si hemos fallado, pues Él, con su amor y misericordia, nos perdona. Eso es lo que debemos hacer en esta noche. Pedirle perdón a Dios por las veces que le hemos fallado. Porque en Cristo estamos seguros, hermanos. En Cristo estamos tranquilos, estamos mejor. En el mundo estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos a Cristo, tenemos esperanza, tenemos la salvación. Entonces, hermanos, en el camino de Dios, todas las cosas son mejores. Entonces, no importa las veces que hayamos caído. Dice Proverbio capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando venimos a Dios reconociendo que estamos mal, que no andamos bien, y venimos aquí buscando su perdón y nos arrepentimos de lo que hicimos, allá en el cielo hay fiesta. Así como aquí en la iglesia hay fiesta cuando nos arrepentimos, el Señor también se pone feliz y contento. Lucas capítulo 15, versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es palabra de Dios. Cada día necesitamos buscar el perdón de Dios, porque quizás fallamos a Dios sin nosotros darnos cuenta. Por eso debemos estar a cuenta con Dios, para que cuando Él venga no nos sorprendamos, sino que estemos listos para irnos con Él. Amados hermanos, la otra etapa que pasamos al volver a empezar es volveré a donde mi padre. Que esto fue lo que hizo el hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 18. Pero en ese volver a mi padre, ¿qué yo debo de hacer? Primero, cambiar mi rumbo, es decir, arrepentirme. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, hermanos, es volverse del pecado hacia Dios de todo corazón, tener un cambio de mente y de corazón. No hay salvación sin arrepentimiento, sin abandonar el pecado y la vida mundana. El arrepentimiento es yo tomar la decisión de querer cambiar mi vida volviendo a Dios. Cuando decidimos cambiar de rumbo, es decir, arrepentirnos de lo que hayamos hecho, de la vida que no agrada a Dios, hay que hacerlo de todo corazón. Es decir, que debe ser un arrepentimiento genuino. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 3, versículo 19.
en la versión traducción lenguaje actual. Y vamos a escuchar cómo lo dice en esta versión. Dice, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús que desde un principio Dios había decidido enviarle. Hermanos, hay que dejar de pecar y obedecer a Dios. No podemos nosotros, siendo cristianos, vivir dos vidas o estar en dos aguas. O estamos con Dios o estamos con el otro. Pero tenemos que decidirnos, hermanos, servir a un solo. Y nosotros hemos decidido servir a Cristo. Es decir, que si hemos decidido servir a Cristo, ya no podemos pecar. Puede ser que en algún momento podemos fallar, pero tenemos que arrepentirnos. Pero nosotros no podemos vivir una vida como la vivíamos antes. Ya en Cristo somos diferentes, ya en Cristo somos renovados, ya en Cristo nuestra vida ha sido cambiada. Es decir, que ya de ahora en adelante somos un ejemplo en el mundo, porque Cristo ha cambiado nuestra vida, donde estábamos esclavizados en el pecado y ahora en Cristo Jesús somos libres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Glorificado sea el nombre de Dios. Así que hermanos, sigamos firmes hacia adelante, que allá en el cielo nos espera algo mucho más mejor de lo que está aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra y vinimos aquí con un propósito que fue predicar el evangelio para que todos se salven. Amados hermanos, cuando yo cambio de rumbo, es decir, que me arrepiento, ese arrepentimiento debe de llevarme a cambiar de pensamiento. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es palabra de Dios. Cuando venimos a Cristo, hermanos, todo cambia. El hijo pródigo, cuando él regresa a su padre, como dijo nuestro hermano Luis Galán, seguro llegó con una ropa toda sucia, con un mal olor, y aún así su padre le recibió. Asimismo el Señor nos recibió a nosotros cuando estábamos esclavizados en el pecado, estábamos esclavizados en la bebida, estábamos esclavizados en la droga y así perdidamente teníamos una vida que a Dios no le agradaba. Y hoy en día, mire cómo estamos aquí, libre del pecado. El Señor ha cambiado nuestra vida, es decir, que ya empezamos una vida nueva. Cuando nos bautizamos, hermanos, ahora nuestro libro empieza una página en blanco. Ahora empieza una nueva historia con Cristo Jesús. Y ahora, de ahora en adelante, yo me visto diferente, yo hablo diferente, actúo diferente. Debo asociarme con personas que tengan una mente llegada a Cristo. Es decir, que en todo, hermano, somos diferentes, porque ya Cristo mora en nuestra vida. Y esa persona que antes decían, fulano de tal, mira, fulano era así de antes, ahora no, ahora Cristo lo cambió, mira cómo es fulano, mira cómo se conduce, mira cómo viste, mira cómo habla, pero de antes ese hombre, eso lo hace Cristo. Y es como dice nuestro hermano Miguel, eso lo hace la Cristo misina. Cuando venimos a Cristo, el viejo hombre se va y ahora empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Si algún hermano tiene alguna participación, alguna opinión, puede hacerlo en este momento. De lo contrario, nuestro hermano Darío. Sí, hermano, volver a empezar es un tema interesante, como decía nuestro hermano Luis Galán, porque es muy amplio, ¿verdad? Hay demasiadas cosas en las cuales nosotros debemos de volver a empezar.
Y ahora usted terminando esa frase, me recuerda a Efesios capítulo 2, que en el versículo 9 dice que nosotros fuimos creados en Dios, que Amén. Dios nos creó, somos criatura de Dios. Ahora una criatura, una creación es que Dios nos creó. Entonces resulta que en el contexto habla de que fuimos creados para buenas obras. Amén. Entonces, probablemente llegamos al Señor con ese deseo de trabajar en la obra, de involucrarnos y, y quizás hasta iniciamos con con el propósito de trabajar, pero tal vez nos hemos desgastado. Y cuando vemos la iglesia y vemos todo el trabajo que Dios ha preparado para que nosotros lo hagamos, entonces podemos darnos cuenta que quizás también en ese sentido es hora de que nosotros, unos más que otros, decidamos volver a empezar, Amén. porque es mucho el trabajo que se puede hacer y cuando vemos, tal vez no son tantos los hermanos que están involucrados en la obra. De manera que la iglesia, por medio de este estudio que usted ha traído, debemos de pensar que debemos de tratar de involucrarnos más en los trabajos, en las obras que Dios preparó para que nosotros andemos por ella. Amén. Así es, hermano. Gracias por su participación. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Bueno, pues seguimos. Amados hermanos, al venir a Cristo, nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Este versículo nos exhorta a dirigir nuestra mirada en las cosas de arriba y no preocuparnos por las cosas seculares y temporales de este mundo. Cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en las cosas de arriba, nosotros pues buscamos más su sabiduría y cultivamos una mayor intimidad con Dios. Esta enseñanza de enfocar nuestra mente en las cosas de arriba es relevante para nosotros hoy en día, ya que vivimos un mundo lleno de distracciones, preocupaciones que pueden desviarnos de lo que realmente es importante para nosotros. Por eso, la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, no vivamos una vida como que este mundo nos pertenece. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Es decir, que nuestra morada no está aquí, nuestra morada está allá en los cielos. Así que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. No nos preocupemos tanto por las cosas seculares del mundo, por lo que ha de pasar ahorita o por lo que usted dejó para ahorita. No nos preocupemos por esto, hermanos. Nuestra salvación es más importante que todas las cosas del mundo. Por ende, no podemos tener la mirada aquí en la tierra, porque podemos estar desenfocados de lo que realmente Dios está preparando para nosotros allá en el cielo. Mis queridos hermanos, la otra etapa que pasamos al volver a empezar es, le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Es decir, cuando volvemos a Dios nuevamente, ahí confesamos nuestro pecado. Nos arrepentimos de haber tomado una decisión errónea y pues nos humillamos delante de Dios
y pedimos perdón. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Debemos confesar nuestro pecado delante de Dios y de los hombres. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es confesar? Una confesión de fe es la acción que necesitamos hacer para ser un creyente en Jesucristo y recibir el regalo de la vida eterna que solo Él ofrece. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que la salvación verdadera es una acción del corazón y no solamente de la mente. No parece ser una decisión compleja, pero es la más importante decisión que nosotros tomamos. En Mateo, Jesús continúa diciendo, en Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera, pues, que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra de Dios. Una vez usted es creyente, no es requisito que usted se confiese cada vez que peque, pero inmediatamente usted se percata que falló a Dios, debe de confesarle su pecado. No es que a cada rato vamos a estar pecando, hermanos, porque a veces decimos, no, yo peco, el Señor tiene misericordia, Él me perdona. No, el objetivo de nosotros no es estar pecando continuamente. Pero si en algún momento fallamos, ¿qué debemos hacer? Padre, aquí me deposito, fallé, hice esto y esto. Perdóname, ten misericordia, dame fuerza y ayúdame a seguir hacia adelante. Pero de ahí en adelante, cuando recibimos el perdón, debemos tratar de no volverle a fallar a Dios, de seguir firme adelante, caminando en santidad, una vida que agrade a Dios. Mis queridos hermanos, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted admite su pecado, está confesando ciertamente que el pecado es que lo separa a usted de Dios. El pecado es una separación de nosotros y de Dios. Y es decir, que ya no es gracia de Dios, porque hemos tomado una decisión la cual nos dejamos usar del enemigo y nos separa de Dios. Ahora, hoy es el día de salvación. No podemos seguir igual. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a seguir siendo enemigos de Dios? No, hermano. El Señor quiere que nosotros nos salvemos. Por eso la decisión y la invitación está abierta hoy para el que quiera recibir a Cristo. Pero de aquí no podemos salir como vinimos. De aquí tenemos que salir diferente, hermanos. Ya de ahora en adelante vamos a actuar diferente y vamos a poner en práctica todo lo que Dios ha hablado en esta noche. Salmos capítulo 51, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es palabra de Dios. Este salmo
fue escrito por David, ya que había pecado contra Dios. Y en este salmo vemos que él hace una plegaria a Dios por misericordia y perdón. David muestra que él genuinamente estaba arrepentido por lo que había hecho. Y por haberse arrepentido, el Señor tuvo misericordia y le perdonó. Si aún nosotros no hemos hecho lo que hizo David, que se arrepintió de haber pecado contra Dios, hoy el Señor nos espera con los brazos abiertos. Y asimismo tendrá misericordia de nosotros y nos va a perdonar. Cuando pecamos, deberíamos también pedirle a Dios, como dijo David en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo, recto delante de mí. David admitió en Salmo capítulo 32, versículos 3 y 4, que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No esperes sentir la mano de Dios. No esperemos sentir la mano de Dios, que esto fue lo que pasó con David, que se quedó ahí callado y no quiso confesarle a Dios su pecado. Nosotros no podemos seguir ahí aguantando, hermanos, no podemos seguir con ese pecado, no podemos seguir jugando con nuestra salvación. Es momento de que volvamos a Dios arrepentido de corazón y que le confesemos a Él confiadamente lo que hemos hecho. Y Él nos va a recibir y nos va a perdonar y nos dará otra oportunidad. Ese es el Dios de las oportunidades y nosotros debemos aprovechar la oportunidad que Él nos está dando en esta noche de cambiar nuestra vida hoy. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir, hermanos, es decir, callar, tenerlo ahí retenido, no querer sacarlo. Hoy es el día que tú puedes decirle a Dios eso que tú has hecho, eso que tú has dejado de hacer, venir a Él y empezar nuevamente con Él. Si antes predicábamos y lo dejamos de hacer, hoy podemos volver a retomar ese ministerio. Si antes cantábamos, si antes orábamos, escudriñábamos la palabra de Dios y lo hemos dejado de hacer, hoy es el día que podemos volverlo a retomar. De aquí tenemos que salir renovados, hermanos, con una mente diferente, que no nos preocupemos por nada de este mundo, sino que nuestra mirada esté puesta en lo que Dios está preparando para nosotros. Salmos, capítulo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi corazón. David no quería decirlo, pero él entendió que diciéndolo, el Señor iba a tener misericordia de él y le iba a perdonar. Y así mismo lo hizo, hermano, lo confesó y el Señor se apiadó de él y le dio otra oportunidad. Hoy tú puedes aprovechar esa oportunidad que Cristo está dando de recibir su perdón y pertenecer a esta familia que de aquí vamos para el cielo. Y la última etapa, hermanos, que nosotros pasamos al volver a empezar es perseverar en el camino bueno. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos seguir firme adelante, hermanos. No nos desviemos del camino que vamos bien. Sigamos adelante.
agradando a Dios en todo. Y si hemos hecho algo que a Él no le agradó, podemos pedirle perdón. Pero aquí el Señor nos exhorta que sigamos firme adelante, porque lo que seguimos firme en su camino y perseveramos, estos serán salvos. Ya en conclusión, volver a empezar es abrir tu corazón y romper el cascarón que te encierra en el pecado. Volver a empezar es encender esa llama de amor que está dentro de ti y que ya no muera. Volver a empezar es cambiar de dirección y darle un nuevo rumbo a tu vida. Volver a empezar es tomar tu decisión de ir al Señor. Piénsalo, aún es tiempo de volver otra vez. Apartémonos de lo que a Dios no le agrada y reenfoquémonos en nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Y que Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor, por tu amor.